San Juan capítulo 14, el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Ahí estará basado el estudio que tenemos a continuación y lo he titulado No se turbe vuestro corazón. San Juan capítulo 14, los versos 1, 2 y 3. San Juan capítulo 14, los versos 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es un texto bastante conocido por nosotros, pero a veces como que no asimilamos, y ahí entra la función del predicador. El predicador que se para aquí a exponer la palabra de Dios, se para con la intención de hacer o ayudar al oyente a que asimile mejor la palabra de Dios, porque usted lo que predicamos lo lee en su casa. Entonces, una función clave del predicador es ayudarte a ti a que asimile lo que tú lees. Y a veces leemos la Biblia y como que esas letras o esos párrafos o esos textos, a veces cuando lo leemos como que carecen de poder. Y a veces cuando lo escuchamos aquí en la iglesia siendo pues expuesto o predicado, decimos, wow, interesante. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed también en mí. Me llama mucho la atención la versión nueva internacional, una nueva versión de la Biblia, o una nueva versión de la revisión de la Biblia. Mire lo que dice en el versículo 1, esta versión internacional: no se angustien. La versión Reina 60 dice, no se turbe. Esta versión dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. No se angustien, no se turben, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué Jesús está diciendo no se angustien, no se turben, confíen en Dios? Porque Jesús sabía que cuando nos turbamos, cuando vivimos una vida de angustia, lo hacemos porque de alguna forma hemos perdido la confianza en Dios. Una persona que confía en Dios no se angustia. Una persona que confía en Dios no se turba. Usted dirá, pastor, pero hay personas que confían en Dios y le pasa eso. Bueno, le pasa porque en ese momento dejaron de confiar en Dios. Y automáticamente, como resultado de esa desconfianza de Dios, viene la angustia, viene el problema, viene la dificultad, vienen las quejas, vienen las raíces allí que nos roban el descanso y nos roban el reposo. No se turbe vuestro corazón. Cuando estudiamos la Biblia y vemos un texto, es importante que también veamos el contexto. Cuando vemos el contexto, que es el capítulo antes o los versículos antes, ahí entonces entendemos mejor el texto. Entendemos las palabras que se expresan. Cuando usted analiza el capítulo 13, se da cuenta que en ese capítulo 13 Jesús está lavando los pies a sus discípulos. Están allí juntos, previo casi al momento de Cristo morir en la cruz. Jesús está allí lavándole los pies a los discípulos. Y de pronto, con un corazón angustiado y afligido, Jesús comparte con sus discípulos y dice: aquí hay uno que me va a traicionar.
Y ese que me va a traicionar es amigo mío. Ese que me va a traicionar se sienta a la mesa conmigo. Ese que me va a traicionar siempre está juntito a mí. Hermano, cuando alguien te traiciona y esa persona no es cercana a ti, eso duele, pero no duele tanto. Eso se te pasa. Pero cuando la persona que te traiciona es alguien que vive metido en tu casa, que conoce tus secretos, que anda contigo de arriba y para abajo, eso duele y duele mucho. Y trae un dolor tan grande que algunas personas entran en estado de depresión cuando alguien lo traiciona. La traición es terrible y duele mucho. Cuando un hombre traiciona a su esposa o una esposa traiciona a su esposo, cuando los hijos traicionan allí a sus padres, cuando los amigos se traicionan entre sí, cuando los hermanos de iglesia se traicionan, eso duele y duele mucho. A la hora de tú traicionar a alguien, piensa ese detalle. Algunos le da una tristeza tan grande que van a la tumba con esa tristeza. Nunca más se recuperan por una traición. Es duro. La persona que está diciendo aquí, no se turbe vuestro corazón, estaba viviendo ese tipo de sentimiento. Previo a decir estas palabras, él estaba viviendo eso. Y yo sé que aquí hay gente sentada que ha sido traicionada. Tú no has sido el único. Jesús también fue traicionado, fue burlado por uno de sus amigos. Y ese Jesús, con esa tristeza en su corazón, dice: no se turben. Es como si él se estuviera hablando a sí mismo. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Lo interesante del caso es que usted analiza también en el capítulo 13, versículos 36 y 37, usted puede ver allí a Jesús diciendo, y aquí hay uno también que me va a negar. Ese era el hermano Pedro, un hermano que era así de Jesús, pana full de Jesús. De hecho, Jesús le tenía una confianza a Pedro que no se la tenía a los demás. La relación de Jesús con Pedro era muy cercana. Jesús tenía dos discípulos que por lo regular cercanos a él. Pedro, Juan. También lo era Santiago. Discípulos cercanos a Jesús. En el momento que Jesús fue al monte de la transfiguración, se los llevó a ellos. Amigos que Jesús confiaba. Y aquí Jesús dice, aquí hay uno que me va a entregar allí o me va a vender por algunas moneditas de plata. Aquí hay otro también que va a negar que ni siquiera me conoce. Ese va a negar que nunca ha andado conmigo. Y está aquí sentado en la mesa también. O sea, el corazón de Jesús estaba triste. Tan triste. Emocionalmente estaba bien cargado. Por eso se dice a sí mismo, y a nosotros nos extiende esto: no se turbe vuestro corazón, no se angustien. Es como diciendo, yo los entiendo a ustedes, porque yo también me siento angustiado. Qué bien es venir a la iglesia y disimular que nada pasa con nosotros, pero hemos tenido una semana dura, una semana donde nos hemos enterado de noticias terribles, una semana donde hubo traición, una semana donde te maltrataron. Y venimos a la iglesia como que nada está pasando. Pero no, dentro de ti hay una situación que turba tu corazón. Recuerdo un sábado fui a una iglesia
Era mi iglesia central en ese distrito. Y cuando voy a entrar a la iglesia, veo a un lado de la iglesia una hermana con cabizbaja, tenía su cabeza hacia abajo. Y me le acerqué a aquella hermana y le pregunté: hermana, ¿qué le pasa? Que la veo triste. Y no me quería decir. Me dice: pastor, nada. A veces podrás decir con tu boca que no pasa nada, pero tu corazón está rasgado en pedazos. Me decía: pastor, nada. Y yo: algo le pasa, hermana, porque usted no es así. Y la veo mal, la veo afligida. Y ahí se derramó. Y me dijo: pastor, estoy viviendo una tortura en mi casa. Tengo un hombre que me ha bajado la autoestima. Para él yo no sirvo. Me ha pisoteado, me maltrata físicamente. Y para el colmo me entero que tiene otra mujer. Y ella sí, mientras más me hablaba, más me decía con rabia lo que estaba pasando. Y en un momento me dijo: pastor, cuando estamos acostados en la cama de madrugadas, yo despierto y lo veo ahí en la cama durmiendo. Y escucho voces que me dicen: agarra un cuchillo y clávaselo en el corazón, clávaselo. Y ella hacía así: clávaselo. Y yo sentí tanta carga emocional en aquella hermana. Y la situación de ella era la situación de mucha gente, o es la situación de muchas mujeres y de muchos hombres también, que viven turbados y afligidos. A ti que vives turbado, a ti que vives angustiado, Jesús te dice hoy: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, confía en Dios y confía también en mí. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Estás depresivo? Confía en Dios. No confía en el psicólogo. El psicólogo hará su trabajo, pero el resultado final lo dará el psicólogo de los psicólogos, Cristo Jesús. Y Él es el que te está diciendo: confía en mí. Yo te voy a sacar de esa depresión. Confía en mí. Si estás estresado porque estás viviendo muy cargado el presente, Jesús te dice también: no te turbes. Si estás muy ansioso pensando en el futuro y ves un futuro incierto, inseguro, te preocupa el día de mañana, Jesús te dice: no se turbe tu corazón. Confía en Dios y confía también en mí. Y eso te da paz. Eso da paz. Confiar en Dios da paz. Confiar en Dios, querido amigo que nos visita, da paz. Esta semana hemos estado estudiando de cómo hallar reposo en Cristo. Y algunas raíces que nos roban el reposo. Y alguna de estas raíces lo es la depresión, lo es el estrés y lo es la ansiedad. Pero cuando hacemos nuestro el texto de San Juan 14:1, crean en Dios y crean también en mí, eso me da tranquilidad y me da paz en el nombre de Cristo Jesús. Es muy interesante lo que presenta el versículo 2 y el versículo 3. Jesús continuando aquí su diálogo con los discípulos. Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y yo tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí hay una promesa. Jesús se fue a preparar mansiones para nosotros, moradas para nosotros allá en el cielo. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús se fue a preparar moradas para nosotros? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano los que creen que Jesús se fue a preparar moradas y mansiones para nosotros. Amén. Amén. ¿Usted cree eso, José? Yo no lo creo. Yo aquí no estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes me van a disculpar.
Pero ustedes creen que Cristo Jesús se fue a preparar mansiones y moradas para nosotros. Pero yo no lo creo. Usted era pastor, pero tenemos un problema porque la Biblia lo dice. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Yo antes creía eso. De hecho, tal vez hasta predicaba eso. Pero ahora pienso lo contrario. No, Jesús no se fue a preparar moradas ni mansiones para nosotros. Para aquellos que están confundidos, vamos al texto otra vez. Vamos al texto otra vez. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o mansiones, como dicen muchos. ¿Te das cuenta? Jesús no se fue al cielo a preparar moradas para nosotros. Las moradas ya están preparadas por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ya hay moradas en el cielo preparadas por el Padre. Sigue diciendo el texto que Jesús se fue a preparar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Un lugar para nosotros. Gloria a Dios. Jesús no se fue a preparar moradas. Jesús se fue a preparar ¿qué cosa? Un lugar. De manera que en el cielo vamos a tener dos cosas preparadas para nosotros. Una, las mansiones y moradas preparadas por el Padre. Y vamos a tener también un lugar preparado por el Hijo para ti y para mí. Nótese que las moradas aquí se habla un lenguaje plural. Moradas. Pero cuando se refiere a un lugar, se refiere a un aspecto singular. O sea, el Señor se fue a preparar un lugar para ti, un lugar para Pedro, un lugar para José, un lugar para Salvador, un lugar para Rebeca, un lugar para Lourdes, un lugar para ti. Para ti. ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar si yo me pierdo? ¿Quién va a ocupar ese lugar que Jesús se fue a preparar exclusivo para mí? Me llama mucho la atención lo que dice esta versión, nueva versión internacional, cuando desarrolla un poco el versículo 2 y el versículo 3, dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Gloria sea al Señor. Hay un lugar en el cielo que Jesús se fue a preparar para los redimidos. Hay un lugar en el cielo que Jesús se fue a preparar para ti y se fue a preparar para mí. Un lugar donde no habrá motivo a turbarnos y a vivir angustiados. Un lugar que si permanecemos hasta el fin, vamos a llegar a ese lugar. El que persevera hasta el fin, dice la palabra de Dios, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese llegará a ese lugar que Jesús se fue a preparar. Amados, en el cielo habrá muchas cosas bonitas. Y muchos desean ir al cielo para caminar en un mar de vidrio, en un mar de cristal, a andar por las calles de oro. Y muchos dicen: yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Pero en el lugar más importante en el cielo no son las calles de oro. El lugar más importante en el cielo no es el mar de vidrio. No, el lugar más importante en el cielo es donde Jesús está. Y ese lugar fue que Él fue a preparar para nosotros. De manera que Jesús está hoy día en el trono frente a su Padre. Y ahí en ese lugar con su Padre estaremos los redimidos. En ese lugar que Jesús se fue a preparar para ti y para mí. Tal vez tú dirás: pastor, pero yo no soy tan buen cristiano. Pero Jesús se fue a preparar un lugar para ti. Tal vez tú dirás: yo no merezco ese lugar. Pero Él se fue a prepararlo para ti. ¿Qué tú vas a hacer? No dejes que nadie robe tu lugar.
No dejes que nadie ocupe tu lugar. Hay un regalo de Dios para ti y para mí. Fuera depresión en el nombre de Jesús, porque hay un lugar para mí. Fuera estrés, porque hay un lugar que Cristo se fue a preparar para mí. Fuera angustia, fuera sufrimiento, fuera aflicción, porque hay un lugar preparado en el cielo para mí. En esta parte final de este estudio yo quisiera preguntar, ¿hay algún hermano que le gustaría ir a ese lugar? ¿Te gustaría ir a ese lugar? Si te gustaría, ponte de pie. Quédese sentados solamente aquellos que no quieren ir a ese lugar. Tristemente, muchos con su estilo de vida le están diciendo a Jesús, yo no te di permiso a preparar lugar para mí. Debiste preguntarme, porque yo no quiero ir a un lugar así, yo quiero estar aquí tranquilo en la tierra. Con su estilo de vida, muchos tristemente le dicen eso a Jesús. Si Jesús se fue a preparar un lugar para ti, Él espera que por lo menos usted y yo nos preparemos para estar en ese lugar. ¿Te gustaría prepararte para estar en ese lugar? Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos recuerda esta linda promesa de que hay un lugar para cada uno de nosotros. Ya hay moradas, hay mansiones que existen en el cielo para la raza humana. Pero hay un lugar muy especial que Jesús se fue a preparar. Jesús comprende nuestra lágrima, Jesús comprende nuestro dolor, porque Él estuvo aquí en la tierra. Por eso es que con esmero Él está ante la diestra de Dios el Padre, abogando, intercediendo, para que cada uno de nosotros pueda ir seguro a ese lugar. No dejes, oh Señor, que nada ni nadie nos robe ese privilegio de morar con Cristo por toda la eternidad. Colocamos nuestra ansiedad, colocamos nuestra tristeza y angustia, colocamos nuestra depresión en tus manos con la seguridad de que tú cuidarás de nosotros. Al irnos a nuestros hogares, al salir de acá, llévanos con tu bendición en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga.